Él era el símbolo de esperanza para toda una nación. Ella, el modelo de estilo y elegancia. John y Jackie Kennedy, la pareja perfecta de una nueva era. Pero detrás de este cuento de hadas se escondía un matrimonio muy distinto. Un matrimonio con demasiada política, demasiado dolor y demasiadas mujeres. Jackie vivía a la sombra de una verdad de la que no se podía hablar en voz alta. Encuentros secretos, romances ocultos tras sonrisas y un estricto protocolo. ¿Fue realmente una historia de amor o solo la ilusión más convincente de todas? ¿Fue una verdadera familia o un instrumento político perfectamente dirigido? A su primera hija la llamaron Arabella. Nació en 1956. En silencio, inmóvil, sin llegar a abrir los ojos. Jackie la llevó en su vientre en silencio, con la esperanza de darle a Kennedy el heredero sano del que todos susurraban. El pequeño cuerpo de Arabella fue enterrado en privado, sin la pompa que más tarde marcaría tantos funerales de los Kennedy. Para la familia, fue un dolor íntimo. Para Jackie, fue la primera grieta en el sueño. Caroline. Caroline nació en noviembre de 1957, apenas un año después de la silenciosa despedida de Arabella. Fue la primera hija viva de Camelot, caminando torpemente por el despacho oval, riendo ante los periodistas, saludando con timidez desde los balcones de la Casa Blanca. La prensa la llamó la pequeña princesa de América. Jugaba bajo el escritorio Resolute mientras su padre debatía sobre la guerra nuclear. La historia siempre estaba a unos centímetros de distancia. Estados Unidos la vio crecer. Pequeñas coletas que se movían al caminar, a veces aferrada con fuerza a la mano de su padre, como si incluso entonces supiera cuán poco tiempo tenían. Después de Dallas, todo cambió. Tenía 6 años, lo suficientemente mayor para entender que algo había salido terriblemente mal, pero demasiado pequeña para saber exactamente qué. Las cámaras que antes la adoraban se convirtieron en buitres, hambrientos de la tragedia de una niña que había perdido a su padre. Caroline heredó la forma más silenciosa del poder de sus padres. Eligió los libros y las ideas antes que las cámaras deslumbrantes. Estudió en Radcliffe y en la Facultad de Derecho de Columbia, no solo siguiendo un guión Kennedy, sino forjando el suyo propio. Pero el apellido Kennedy nunca fue solo un nombre. A diferencia de muchos miembros de la familia, evitó los escándalos y eligió la diplomacia antes que los titulares. Como embajadora en Japón y ahora en Australia, mantiene viva la antorcha Kennedy. Se casó con Edwin Schlossberg y tuvo 3 hijos, Rose, Tatiana y Jack, mezclando lo legendario con lo cotidiano. Rose se graduó en Harvard, probó suerte como actriz, apoya al Partido Demócrata y participa en proyectos benéficos. Tatiana se formó en Yale y en Oxford y se convirtió en periodista. Trabajó en The New York Times, escribió como autora independiente y publicó un libro. Falleció recientemente de cáncer, dejando un legado de reportajes reflexivos, escritura profunda y una voz poderosa en su obra. John Jack se graduó en Harvard en Historia y Derecho, obteniendo un título de Derecho y una maestría en Administración de Empresas. Ha publicado trabajos, ha trabajado en corporaciones japonesas y ha servido en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En 2025 anunció oficialmente su candidatura al Congreso. Para algunos, es la continuación natural de la línea familiar. Para otros, es un intento de responder a una pregunta que persigue a todos los Kennedy. ¿Qué significa llevar este apellido hoy? Caroline es el último hilo directo de Kennedy y Jackie. Lo sostiene con cuidado, como una frágil reliquia familiar. Elegante, serena, a menudo reservada, pero cuando habla, hay un eco del ritmo pausado de su padre. La misma convicción de que el servicio público es un deber, no una actuación. Tal vez así haya elegido honrar el peso insoportable de ser una Kennedy, convirtiéndolo en un trabajo silencioso y constante. John F. Jr. John F. Kennedy Jr. llegó al mundo 2 semanas después de que su padre fuera elegido presidente. Nació para ser un símbolo, el heredero natural de una dinastía envuelta en banderas y tragedia. Cuando su padre fue asesinado, John Jr. tenía 3 años. El saludo en el funeral, un niño diminuto honrando a un gigante, se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la historia de Estados Unidos.
La tragedia parecía haberlo esculpido en el príncipe de América. Guapo, atlético, carismático. Creció con la prensa siguiendo cada quemadura de sol y cada tabla de surf. Estudió en Brown, no en Harvard, una forma silenciosa de desafiar la tradición familiar. Luego derecho, después fiscal, intentando ser útil más allá de su apellido, aunque la gravedad de los medios siempre lo atraía de vuelta. John nunca logró escapar del tirón del foco público. Fundó la revista George, mezclando política y cultura pop, con la esperanza de hacer la vida cívica irresistible para una nueva generación. Era inteligente, fresco, tal vez su manera de prepararse para una futura candidatura, aunque siempre esquivó esa pregunta. Pero ser un Kennedy significaba no pertenecerse del todo. Cada mujer con la que salía, cada sesión de surf, cada accidente en motocicleta, todo era noticia de portada. En 1996 se casó con Caroline Bessette, dos personas de una belleza casi irreal, perseguidas por los mismos destellos implacables. Algunos decían que su relación se desmoronaba, otros que simplemente eran humanos. En 1999, John pilotó una pequeña avioneta cerca de Martha's Vineyard. Desapareció en el océano, llevándose con él a Caroline y a su hermana. Otro Kennedy perdido demasiado joven, con sueños a medio escribir. Patrick Bouvier Kennedy nació en agosto de 1963, con 5 semanas de prematuridad. Durante 2 días, Jackie y Kennedy permanecieron junto a las incubadoras, susurrando oraciones. Sus pequeños pulmones luchaban por atrapar el aire. Luego, se fue. Otra vida frágil reclamada por la sombra que parecía seguir a los Kennedy a todas partes. Fue una devastación que sacó a Kennedy de las reuniones políticas y lo llevó a los pasillos del hospital, caminando de un lado a otro, como cualquier padre aterrorizado. Tras la muerte de Patrick, Kennedy se dedicó a reformar el sistema de salud y a garantizar que los bebés prematuros tuvieran una oportunidad de sobrevivir, porque esa pérdida reveló lo poco preparada que estaba la medicina en aquel entonces. Meses después, Kennedy también estaría muerto, dejando a Jackie abrazando recuerdos en lugar de hijos. Después de Dallas, después de la caravana, después de la repentina destrucción de todo, después de que se apagaran los ecos de los disparos, Jackie Kennedy se quedó con Caroline y John Jr. Tenía 34 años. Viuda. Huyó a Manhattan, buscando algún atisbo de normalidad. Se casó con Aristotle Onassis, con la esperanza de que el dinero y la distancia protegieran a sus hijos de la maldición de la vigilancia constante. Solo funcionó a medias. El apellido Kennedy seguía siendo suyo, sin importar dónde se escondieran. Jackie intentó criarlos como niños reales, no como piezas de museo. Les leía, los acercó al arte y a los libros, les enseñó francés. Se aseguró de que entendieran que su padre era más que un busto de mármol o un sello postal. Era un hombre que amaba navegar, que se burlaba de sus compras, que escondía chocolate en casa. El compañero de Jackie hasta el final de su vida fue el joyero Maurice Templesman, a quien ella consideraba su marido de facto, aunque nunca se casaron. A menudo se le atribuye la famosa frase, la primera vez me casé por amor, la segunda por dinero y la tercera por compañía. Cuando Jackie murió en 1994, dejó atrás hijos que aún estaban en pleno proceso de convertirse en quienes serían, pero también hijos que sabían que eran más que un apellido. El asesinato de John F. Kennedy y más tarde, la muerte de su hijo, dejó heridas que nunca terminaron de cerrarse. La gente empezó a susurrar sobre la llamada maldición Kennedy. Una cadena de tragedias, decían, demasiado cruel para ser coincidencia. Pero tal vez no era más que la prensa intentando encerrar el dolor en un titular fácil. Entonces, ¿qué fue de los hijos de John y Jackie Kennedy? Arabella nunca respiró. Patrick vivió solo 2 días. John Jr. brilló intensamente y fue tragado por el mar. Caroline decidió quedarse en pie, permitir que el apellido fuera suyo, en sus propios términos. Los hijos Kennedy cargaron con una leyenda tan inmensa que a veces parecía devorar a quienes vivían dentro de ella. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría descubrir a continuación. Gracias por acompañarnos.